Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y por fin ya vamos a hablar de Sunmouth, película que se estrenó el día 23 de diciembre en los cines en España. Película del 2019, pero que gracias a Blog Horror por fin hemos podido ver subtitulada. Ya sabéis, y en buena calidad, que era muy importante. Ya sabéis que estábamos esperando a verla así porque cambia bastante la percepción de la película cuando la ves doblada, cuando la ves subtitulada. Película de Reino Unido de la directora Rose Glass, directora y guionista, que tengo que advertir desde ya antes de empezar a hablar de la película que, al margen de mi opinión concreta de lo que pienso de Sunmouth, tengo que decir que he leído un poco una entrevista de la directora y me ha caído bastante bien. Y es que lo que pasa es que es una ópera prima, ¿verdad? Sí. Esta película de esta directora que, por lo poquito que yo sé de ella, ha hecho unos cuantos cortos que parece que se mueven un poquito en la misma línea de lo que ha querido representar aquí con su primer largometraje. Sunmouth es de estas películas que conoceremos muy bien por la etiqueta de A24, la productora que ha traído Hereditary, Midsommar, etc. Pero que en este caso no la producen, solo la distribuyen. Y la directora ha dejado claro que si ha tenido parecido con otro tipo de películas de este estilo, no es porque pretenda ser pretenciosa o copiarles, sino porque cree que es la generación que ha tocado de hacer este estilo de películas de terror. Dicho esto, la película dura 84 minutos y vamos a hacer una parte sin y con spoiler, ¿vale? La vimos ayer por la noche y quiero que sepáis que tenemos diferentes perspectivas aquí la compañera. Bueno, diferentes perspectivas, interpretaciones e incluso, porque no lo sé muy bien, me atrevería a decir opiniones. Vamos a hablar de ella. ¿De qué trata exactamente Sunmouth? Bueno, pues en esta película nos presentan a una joven enfermera, que si bien podría ser perfectamente yo, que sufre un trauma muy fuerte en una de las tareas de su trabajo y acaba convirtiéndose en una extremadamente devota de la fe cristiana. A partir de ahí decidirá cuidar a una mujer, una antigua bailarina que tiene cáncer, en cuidados paliativos en su domicilio. Tengo que decir que yo esta película no sé cómo me lo he hecho, pero no me he enterado absolutamente de nada hasta ayer. No sabía de qué iba, no he visto el tráiler, no había leído la sinopsis y no sabía nada absolutamente. Y me alegro, porque la verdad es que cuando la empecé a ver me lo encontré todo de sorpresa. Una película que, como digo, tiene... Voy a hablar de la fotografía porque creo que es lo primero que llama la atención. Sí, vamos a hablar un poco de aspectos técnicos aquí en esta parte también sin spoiler. La película es del estilo de, pues, esta fotografía tan lúgubre, esta fotografía más pastel, esta fotografía un poco para crear un terror psicológico, una película que tiene pocos personajes pero que van desarrollándose también a cuentagotas, sobre todo nuestra protagonista. Sí que es verdad que comparte este estilo de película con guión muy lento, con frases bastante bien buscadas para la conveniencia de la situación, personajes que todas las vivencias que van ocurriendo son a conveniencia de lo que tiene que ocurrir, que no lo digo como esto, como nada malo, simplemente que es que se me está haciendo un poco pelota que todas las películas de terror psicológico que tratan un tema paranormal o en este caso religioso, parece que tienen como una pauta a seguir y que ninguna se atreve a salirse de ello. Estoy en cierto modo de acuerdo contigo porque me ha pasado algo parecido. Si bien me habían vendido que estéticamente esta película era preciosa y maravillosa, no voy a decir lo contrario, pero sí que es verdad que esperaba una fotografía bastante más llamativa de lo que me he encontrado. Es verdad que hay un par de escenas que me han llamado la atención, creo que coincidiré con la mayor parte de la gente en qué escenas son, y el resto pues me parece una fotografía buena, no voy a decir sobresaliente ni maravillosa, pero sí que es verdad que no es mala y no está mal montada. Como está estructurada la película es la parte donde más coincido con Rotten, ese ritmo un poquito pausado, esa poca acción de la película y centrarse totalmente en la tridimensionalidad y en la personalidad de nuestro principal personaje, Maud, es como algo que también se hace ya bastante repetitivo. Quizás tiene razón la directora de esta película, Rose, y es que estamos en la generación de que las películas de terror se basan su terror en esa ambientación, porque junto a la fotografía, la forma de hacer los planos, también está la banda sonora, una banda sonora que creo que estaréis muchos de acuerdo conmigo, que hemos escuchado 1.000.000 de veces en tropecientas películas del estilo, melodías que se caracterizan por notas bajas, por unas melodías tristes, lúgubres, melancólicas, nostálgicas, que siempre evocan a lo que nosotros describimos como trompetas del infierno, siempre tienen esa ambientación, y a veces el terror en este tipo de películas simplemente está
está mencionado ahí y está presente por ese conjunto de características técnicas que estamos un poquito abordando, más allá de ofrecernos terror psicológico tal cual te lo venden. Pero bueno, esto es una opinión personal mía y sí que es verdad, resumiendo, que se me hace un poquito pelota a mí también, un poquito repetitivo esta típica estructura que se va repitiendo en un montón de películas. La primera que me viene a la cabeza, para que me entendáis, es The Dark and the Weekend, una película que duraba bastante más y tenía un ritmo bastante que te pesaba, bastante más que esta, pero que al fin y al cabo estaba cortada por el mismo patrón. Que no lo digo como un defecto, que este tipo de películas y este tipo de ambientaciones me gustan, pero la verdad que ya me resultan un poco repetitivas. Es decir, la película duró 84 minutos y sí que es verdad que yo la empecé con mucha expectativa. La verdad es que la empecé a ver con muchas ganas, del plan, bueno, parece que va a cortar el mismo patrón, como dice Síncope, pero tengo la esperanza que me cuenten algo más, ya que la actriz es Morfydd Clark, una actriz que no conocía de nada, pero desde la primera imagen supe que me iba a gustar. Una actriz que presenta al típico personaje un poco, digamos, inocente, pero que sabes que algo oculta, que tiene una maldad interior, pero que en realidad quizás no es todo tan blanco o negro como parece, y en ese sentido yo estaba muy contento. Pero a medida que iba avanzando la película, os digo, dura 84 minutos, hubo un momento que tuve que darme un par de hostias en la cara porque me estaba durmiendo. No quiero que penséis que no me gustan las películas lentas, me encantan las películas reflexivas, las películas que tienen algo que contarme, pero si lo que me están contando lo he visto una y otra vez, y sobre todo en los últimos 5 años, pues la verdad es que me crea un sopor bastante intenso. Creo que estaremos de acuerdo también, Roten y yo, en que lo más destacable, lo que más nos ha gustado a nosotros a modo personal de la película es el personaje y la interpretación en general de esta actriz, que la verdad que, bueno, ha sido descomunal, me ha gustado mucho, pero tampoco destaca por encima de otras interpretaciones parecidas y similares, donde las tramas se han centrado en el personaje principal que hemos visto a lo largo de estos años. Así que mis aplausos también para esta actriz, pero nada novedoso, nada fresco en ese sentido, que sí que es verdad que esperaba encontrarme algo distinto o escenas un poco más impactantes que quizás había leído un poquito por ahí, que tenía algunas escenas que se quedaban en tu memoria, que te perturbaban mucho, que te daban escalofríos, y la verdad que toda esa parte yo por mi opinión y por mi personalidad o por lo que sea, yo no lo he sentido mucho. Algo que también me falla mucho de esta película, y entiendo que es la ópera prima y por eso no la voy a poner a caldo, porque la verdad es que creo que la película tiene unas intenciones muy buenas, creo que esta película es una gran ópera prima para esta directora y creo que en el futuro veremos cosas muy buenas, y sabe destacar y salir de este gran grupo de A24 sí, en este estilo de película. Hacer un poquito un sello propio, sí, algo propio que se caracterice, que sea su película, que la distinga de los demás. Esta película, como comenta Síncope, es una chica que empieza a descubrirse por dentro, digamos, en la religión, empieza a abrirse a Dios, ya que en la película siempre tendremos una voz en off de ella hablando con Dios, a la vez que luego habla con los personajes. Esta película peca de algo que a mí es lo que quizás más me ha dolido, y es que, como siempre, tendremos los dos finales que creemos todos que van a ocurrir. O es algo paranormal, o sea, Dios existe y todo lo que está ocurriendo forma parte del plan de Dios y lo que la chica está viendo es real, o es una enfermedad mental. Cualquiera de las dos cosas creo que ya están muy explotadas en estos últimos tiempos, y realmente no sabía yo muy bien por cuál decantarme para creer que la película me iba a gustar más. Normalmente siempre sería hacia la enfermedad mental, pero como lo he visto tanto últimamente y de formas tan repetitivas, la verdad es que me tiraba un poco más pensar que la película iba a jugar con lo paranormal. Yo siempre he oído de esta película terror religioso, sí, y la verdad que he tomado la película desde la perspectiva del terror religioso y de la perspectiva de Dios y de la perspectiva de una devota de la fe cristiana completamente extrema y que deja toda su vida atrás porque ha sentido literalmente la llamada y la presencia de Dios. Entonces me he querido tomar la actitud y las acciones y las decisiones de la protagonista todo en base a eso, y he preferido dejar un poco la opción de la enfermedad mental que se piensa a los 10 minutos de la película o a los 15 minutos de la película, he preferido dejarlo un poco de lado por lo mismo que dice Rote, ¿no? Pues por no caer otra vez en el mismo final, en la misma ambigüedad que muchas películas ya nos han presentado, desde Emily Rose hasta el exorcismo de Deborah Logan. O sea, no es algo de ahora, esto es algo que lleva presente ya bastantes años en el cine. Una cosa que quiero decir a favor de la película es que la verdad es que el misterio
misterio me ha atrapado bastante, lo misteriosa que es la actitud y la personalidad de la protagonista me ha atrapado, y más aún porque su profesión era enfermera, actualmente la cuidadora de personas con enfermedades terminales, en cuidados paliativos, y yo he trabajado en ese ámbito, en ese servicio, en un hospital, no por agencias privadas como presentan aquí en la película, pero entiendo bastante la noción de la muerte, de la presencia de la muerte, de cuidar un poquito las almas, no religiosamente hablando, ya sabéis que yo no soy muy creyente en ese sentido, pero sí el cuidar un poco el espíritu, la tranquilidad y morir en paz, ¿no? Ese típico de morir sin sufrir y morir con la conciencia y con la mente tranquila. Algo más espiritual para mi gusto que religioso, pero que en esta película se trata como algo religioso. Y la verdad que ese misterio que se ha creado y lo bien abordado que ha estado el tema, pues me ha parecido un detalle bonito y estéticamente también bonito por parte de la directora. El personaje secundario será Jennifer Ehle, una actriz que es archiconocida, pero que la verdad es que ahora mismo no la situaba en ninguna parte. Quizá os dejo alguna película por aquí de ella, que es un personaje que ya os digo, tampoco me ha aportado mucho. Es el estereotipo de mujer de unos casi 50, rozando los 50, pues un poco más vivida, un poco más snob, con dinero, con típicos amigos que montan fiestas, artista, era bailarina, ha escrito libros, un personaje un poco que creo extravagante, un poco bohemia, sí, ¿no? Muy adelantada a su tiempo, podríamos decir. Un personaje que está puesto ahí para dar el contrapunto de la chica joven religiosa, de cómo una persona más madura tiene una vida mucho más moderna que esta chica que prácticamente acaba de salir a la vida. Entonces ese contrapunto entiendo que está ahí bien puesto para que la película puedas entender las dos partes, pero como digo, no me ha aportado nada nuevo. Es un personaje que está ahí, actúan muy bien las dos, sí. No hay discusión en ese sentido, pero sí que me parece que los personajes están demasiado estereotipados para la conveniencia de la historia que me están contando. Me hubiera gustado que rompieran moldes, que rompieran clichés, que rompieran una lanza por algo distinto, aunque hubiera salido peor. Lo hubiera valorado más por la valentía de intentar algo nuevo. Repito, es la ópera prima de esta mujer y entiendo que siendo tu ópera prima tampoco vas a hacer milagros. Por eso tengo esperanzas de que esta mujer, Rose Clark, haga algo nuevo y que rompa con todos estos estereotipos que últimamente vemos tanto. Así que un poco así en modo conclusión y resumen, a mí me ha gustado la película, creo que le voy a poner un 6, un 6,5, más tirando hacia el 6. Estéticamente me ha parecido bonita, las interpretaciones me han parecido buenas, en especial la de la protagonista. He visto cierto misterio y cierto thriller en la película, me ha faltado un poquito más de terror, un poquito más de frescura, un poquito más de valentía y de sorpresa, como dice Rotten, pero bueno, la verdad es que la película ha estado bastante bien, recomendaría verla porque creo que hay personas que les puede resultar bastante más interesante y sorprendente que lo que nos ha parecido a nosotros. Antes de que nadie diga nada, la propia directora dijo que no le gustan las comparaciones con El Exorcista y Carrie, aunque tenga muchas similitudes. Ella no ha pretendido tirar por ese camino, aunque se parezca bastante a Carrie, el personaje principal. Yo hasta ahí estoy de acuerdo. Venga. Pero entiendo que no había caído, curiosamente, pero sí. Ella misma dice que no le gustan esas comparaciones, aunque las entiende. Y antes de que alguien me pregunte, esto es el Cristo Arsenegger. ¡Madre mía! Cuando veáis la película entenderéis por qué lo he dibujado. Un Cristo mazao culturista que tiene la protagonista ahí. Cristo siempre ha sido fibrao y siempre se ha caracterizado por estar bastante marcado. Fibrao. Pero lo que sale aquí, en esta película es ya otro nivel de musculación, vamos. Y en mi caso le voy a poner un 5,5, más tirando al 5 que al 6, porque, como digo, no puedo criticarla mal, igual que no critiqué mal Hereditary y estas películas, porque están bien, en realidad. Tienen buena fotografía, buena intención, buena actuación y tal, pero la fuerza del guión, la fuerza de la historia y la fuerza de la novedad, a mí se me cae por los suelos. Parecen películas con un patrón copia-pega, que lo único que ponen es a actrices y actores que tengan, digamos, una mirada diferente ante la cámara, pero que en realidad la historia siempre es la misma. Una mirada, una expresividad, y también es verdad que eso, que no sean muy conocidas y que tengan una belleza particular. Creo que son cosas que se comparten en casi todas este tipo de películas. Y ya os digo que quizás estamos en la era en la que toca explotar estas cosas, y es un poco, os parece a algunos un poco injusto que nos parezca repetitivo o monótono este tipo de películas, pero la verdad es que es así. Tengo ganas un poco de que rompan moldes y se atrevan a hacer otras cosas. Quizás por eso seguiría destacando las películas en el top de películas del año pasado, seguiría destacando las que he destacado y no metería esta en los tops más arriba, ¿no? Así que sin más dilación, podéis dejar vuestros insultos en la caja de comentarios. Hombre, no lo habéis entendido, solo buscáis gore y vómitos, lo podéis dejar en comentarios tranquilamente, ya os ganaréis un comentario de gente especial en Twitter, no os preocupéis. Y dicho esto, muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí. Nos vamos a la parte con spoiler.
Para esta parte con spoilers voy a empezar yo, que quizás es el que menos cosas tengo que decir. Como digo, la película, desde los 10 primeros minutos, ya estábamos pensando en esto va a ser una enfermedad mental. Joder, es que nos daba mucha rabia porque ya estábamos pensando, joder, esto nos va a dirigir a donde nos dirigen siempre, a lo obvio, a que al final todo es una enfermedad mental. Y la verdad es que, bueno, tú te situaste un poco, quizás ya ahí, te moviste un poco en ese, alrededor de esa idea. Y yo sí que es verdad que la quise desechar totalmente a propósito, totalmente consciente, y apartar un poco lo que la película, el camino que me estaba llevando la película para tomar el mío, que más adelante os explico. De una forma u otra yo estaba rezando, irónicamente, para que esto fuera un parecido a Horse Girl, que jugaba también con esto, que son aliens, es paranormal o realmente esta chica tiene una enfermedad mental. Una película que, como digo, jugó con esto, pero supo destacar por algún camino. Yo creía que esta, dentro de que ya me estaba pareciendo, como os digo, la veía con muchas ganas, cada imagen que salía yo iba con mucha esperanza, pero a medida que avanzaba cada vez mis ojos me pesaban más. No digo que la peli sea mala porque me aburriera, no digo eso, digo que simplemente no me estaba mostrando nada que mantuviera mi interés en la película, porque ya vi el camino que iba a llegar, la gota a gota de cómo esta chica iba cada vez volviéndose más cristiana o digamos más mártir para llegar a ser una santa, porque desde el principio de la película creo que muchos ya caímos en que su expectativa era llegar a ser santa, incluso en el camino que pierde, incluso en el momento en que pierde el camino a seguir para irse a ese bar e intentar cabrear a Dios. Me pareció también algo que no me convenció del todo. Me hubiera gustado algo más salvaje, me hubiera gustado algo más atrevido. Cabrea a Dios, de verdad. Ya que te pones a enfadar a Dios, ¿no? Hazlo de alguna forma más fuerte, no simplemente con una pajilla y un polvo mal echado, ¿no? Exactamente. Y como os digo, creo que está muy mal aprovechado el personaje de Jennifer Ehle. Tenía muy buen papel, podía haber sido prácticamente el secundario principal para dar un poco más de cancha a Maud, porque creo que el personaje, a medida que iba avanzando, ya solo era un bucle infernal dentro de esa espiral de decadencia a la cual todos vimos que iba a llegar. Y en cuanto al final de la película, si bien es sorprendente porque te deja ese último fotograma, ¿no? Con ella ardiendo para dejarte en la duda de si ha vuelto santa o realmente era una loca que se ha incendiado. La libre interpretación que todos pudimos entender, pero que me pareció previsible. Es algo que ya había pensado desde los 5 primeros minutos de película. Entonces, ¿Sabías que te iban a dejar un desenlace así, por decirlo entre comillas, abierto? Que la duda te lo iban a plantear entre Dios, o sea, la religión y un trastorno, creo que en eso también estamos de acuerdo, debido a ese trauma que más o menos nos dejan ver en una escena de la película, ese trauma que parece que provocó que dejara su trabajo, que se convirtiera en otra persona más solitaria, más retraída y que se centrara totalmente en Dios. Parece que coincidió ese fallo, ese trauma laboral con la primera visita o la primera vez que Dios le habló o que ella escuchó a Dios. Parece que le estaba haciendo como una especie de reanimación o de RCP al paciente y que por causa divina tuvo demasiada fuerza y le rompió el tórax, pues matando directamente al paciente. Algo que quiero dejar aquí como curiosidad a modo Kit Kat, y es algo que sí que es verdad que puede ser posible. De hecho, muchas de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el reanimador en sí puede romper las costillas de alguno de sus pacientes por reanimarle. Nunca he conocido el caso que se plantea en la película de romper el esternón, el tórax y que salga sangre a borbotones por la boca, pero sí el de haber roto alguna costilla pues involuntariamente. Una de las cosas que yo le decía a Síncope mientras avanzaba la película es que me hubiera gustado, y realmente era lo que me hubiera sorprendido del todo, es que esta fuera un ángel de la muerte, que en realidad no estuviera rezando a Dios, porque tardan bastante en nombrarle. Todo el rato parece que hablan de él, como digo, tardan mucho en hablar de Dios. Entonces me hubiera sorprendido mucho el giro de que en realidad le estuviera hablando a Satán, o le hubiera estado hablando a un dios demoníaco, le hubiera estado fuera un ángel de la muerte estando con esa mujer con cáncer, donde parecía que la estaba ayudando, pero en realidad estaba haciendo la transición a la muerte. Me hubiera gustado más algo así. Hombre, alas le salen, Rote, no sé si te vale ese detalle. Me sirve a medias, porque parece que todo el rato en realidad nos cuenta otra cosa. Recordar que tiene orgasmos mirando a Cristo. Bueno, lo que nosotros hemos interpretado que son orgasmos. Yo la verdad que ahí tengo un poco dudas. No sé si son unas pequeñas posesiones o pequeñas invasiones de alma o son orgasmos. Para mí que son orgasmos, porque tiene hasta un orgasmo mientras mira cómo Jennifer Ehle está acostándose con la otra chica. En ese momento siente como una sensación dubitativa en su cabeza de esto sé que es malo, pero en realidad me está gustando. Entonces, a mí en ese punto yo creía en otra cosa y parece ser pues que no, pues que prefieren hacer el final básico, el final más sencillo, y que a mí la verdad me ha quedado muy flojo. Entonces tú te quedas con que todo ha sido por un trastorno, por una enfermedad mental, debido quizás al trauma ese, ¿no? Por desgracia pienso eso, sí.
Pues perfecto, la verdad que estoy de acuerdo contigo en parte, porque todo cuadra en base a eso. No hemos advertir que no hemos leído ninguna crítica ni absolutamente nada, así que no sabemos la masa general con que está más de acuerdo. Igual ya es una cosa que ya no existe el debate, todo el mundo coincide con que es un trastorno mental, que es lo obvio y lo más lógico, y no hay más discusión, ¿no? Pero yo quiero aportar aquí pues una pequeña teoría, quizás un poquito más disparatada, quizás un poquito más rebuscada, pero que en mi mente o mi forma de ver la película a propósito, porque sí que es verdad que yo quería ver la película desde ese punto de vista, pues también más o menos me ha encajado con todo lo que nos han contado, y es que directamente entiendo que nuestro personaje principal pues ha sentido la llamada de Dios, literalmente, tal cual cuenta ella en uno de sus diálogos, así que ha dejado su trabajo. Además, a esto se le suma ese pequeño trauma o ese pequeño conflicto que tiene laboralmente, deja el hospital y se dedica a lo que Dios le ha dicho que tiene que dedicarse, a ese cuidado de los paliativos y a salvar almas, hasta acabar con esta artista bohemia que se dedica más a la vida lujuriosa, a la vida pecaminosa y a la vida carnal, y pues eso y suponer para ella un cambio en su perspectiva y prepararla a la muerte. Como más de una vez vemos y como más de una vez es definida Maud en la casa, es la salvadora de esta artista. Está ahí, Dios la ha puesto ahí porque es su misión, es su trabajo, ponerla a salvo y ayudarla a llegar al reino de los cielos, ayudarla que en esa última etapa de su vida cuide más su espíritu, cuide más su alma y cuide más su relación con Dios, y deje un poco de lado esa vida lujuriosa centrada en las fiestas, en el alcohol, en el dinero, en exponer todas las cosas y todo el materialismo que tienes, y dejar de un lado también ese sexo que le vemos varias veces practicar a la protagonista. Dejar de lado un poco esa vida de clase alta de la que ha disfrutado toda la vida para dedicarse a la vida humilde, algo que los que sepáis un poquito de religión o seáis creyentes, algo que representa totalmente la figura de Maud, tanto por su estética, por su personalidad, por lo solitaria e independiente que es, y por la casa donde vive, ¿no? Algo totalmente humilde, sin fardar absolutamente de nada y básicamente sin tener mucha personalidad. En base a esto, Maud simplemente durante la narrativa de la película continúa la llamada de Dios y continúa un poco haciendo lo que Dios le va diciendo entre interrogantes, le va dando pistas, pero no le va diciendo claramente qué es lo que tiene que hacer, hasta que llega un momento donde esa persona a la que tiene que salvar y a la que se supone que es el objetivo que Dios le ha dado para que su vida tenga sentido, la rechaza, la humilla públicamente y la despide. Cuando Maud se queda sin objetivo y sin la posibilidad de satisfacer esa misión que Dios le ha dado, se encuentra perdida. Entonces, ¿qué hace Maud? Se enfada con Dios. ¿Y qué hace? Se va de fiesta, se pone a beber esa cerveza en el bar, como tú bien has contado, tiene sexo con un par de personas y hace varias cosas para llamar la atención y cabrear a Dios, como exigiéndole: ¿qué quieres que haga ahora? He seguido tu camino, he seguido tus órdenes y parece que me has abandonado. Así que Dios, en ese momento de mayor decadencia, de mayor duda de Maud, Dios vuelve a hacer presencia, vuelve a hablarle. Esta vez le oímos, esta vez parece que confirmamos que es Dios, aunque es un detalle que tampoco queda del todo claro para mi gusto en la película. Y Maud vuelve a tener otro sentido y otra misión en su vida, que parece que es simplemente el camino para ser santa. Por eso se pone como esa especie de túnica que construye con una sábana, asemejándose un poco a esa foto, a ese retrato que Dios le ha enviado a modo de señal, y que básicamente le llevará a una vida de sacrificio, de aceptación de las pruebas que le pone Dios y de no cuestionar absolutamente nada de las peticiones que le da Dios, simplemente para acabar convirtiéndose en santa a modo un poco, para mi gusto, de metáfora. O sea, ella en realidad creo que no se está quemando viva, creo que ella en realidad está haciendo como una especie de simbología con lo que ella cree que es agua bendecida o agua santa, aunque en realidad son todo productos químicos inflamables, y creo que en realidad no está. Y creo que en realidad simplemente se está quemando viva a modo simbólico, como si lo que se estuviese quemando fuese directamente su parte más pecaminosa y purificándose así. Para todos desconocidos y los que sepáis un poco de religión nuevamente, sabréis que las personas que han llegado a ser santas se han caracterizado por haber sufrido mucho en su camino, en su vida terrenal, por haber hecho muchos sacrificios y por no haber cuestionado absolutamente nada las peticiones o las cosas que les decía Dios. Así llega la gente a santificarse, a considerarse santa o incluso mártir, que no desconozco muy bien la diferencia que hay entre las dos cosas, pero para mí esa última escena es clave. Ella se santifica, se vuelve santa, vemos esas salas y el resto de gente que está en la playa se pone de rodillas ante ella, como reconociéndola, que realmente ahora es un alma pura. Así que
esa escena de que se quema para mí es algo simbólico, aunque con esa última escena donde nos lo acerca Mal y nos dicen, oye, que sí que es verdad, ahí sí que es verdad que apunta un poquito más quizás a la enfermedad mental o a que realmente sí que se ha quemado, pero que ella en su alma lo que está sintiendo es el acercamiento aún más a Dios. Entonces, resumiendo, para mí ha sido una perspectiva y una interpretación totalmente religiosa en base a una llamada de Dios literal, y he querido dejar un poquito esa enfermedad mental de la que ya estoy muy cansada un poquito de lado. Tener los huevos a decir... No sé si me he explicado bien. Tener los huevos a decir que no lo hemos entendido, o que al menos Síncope no lo ha entendido. Tener los huevos. Vamos, yo creo, me he intentado explicarlo lo mejor posible. He estado practicando ahí en el baño mientras cómo podía estructurar mis ideas para explicarme lo mejor posible, que la gente entienda cuál ha sido un poco mi interpretación, ¿no? Porque creo que ha tenido la película muchísimos detalles que me han llevado a pensar todo el rato que iba a ser algo religioso, que iba a centrarse más en la religión, en Dios, cómo hace las cosas Dios, ¿no? Los caminos de Dios son misteriosos. Creo que esta película lo representa muy bien. Creo que aquí se ha notado que no nos contamos nada. Yo acabo de oír todo esto por primera vez. O sea, mi cara, si me veis así mirando así, es porque la estaba escuchando, porque yo esto no lo había oído hasta ahora. No, ayer cuando acabó la película yo simplemente le dije, mi interpretación es religiosa. Y la mía enfermedad mental, ya está. Y aquí nos hemos sentado y a hablar. Me ha encantado cómo lo has explicado. Espero que se me haya entendido y me hayáis entendido. Maravillosamente. Y por favor, compartirnos si alguno de vosotros ha pensado a lo largo de la película en algún momento en esto un poco que he intentado explicar yo, habéis llegado a la misma conclusión, o si lo estáis pensando ahora y recapacitando ahora, si os cuadra un poco en vuestra cabeza o no, todo lo contrario, os parece una pedrada y una idea totalmente loca y que es rebuscar demasiado cuando la trama y la historia simplemente es mucho más sencilla. Te voy a contestar yo en nombre de algunos que supongo pensarán como yo. Te compro todo lo que has dicho, pero me sigo quedando con la enfermedad mental. Pero todo lo que has dicho me cuadra, lo compro y creo que es una buena interpretación, incluso más que la enfermedad mental. Pero es que creo que tenéis razón. De mí que me sigue diciendo que es enfermedad mental. Creo que tenéis razón, porque si no, ¿qué pinta ahí el trastorno en su trabajo, ¿no? Que pinta esos flashbacks, esos recuerdos. No sé, la verdad es que también creo que en teoría apunta un poco más a la enfermedad mental, pero bueno, yo por esos pequeños detalles y por esa interpretación creo que voy a tomármela así. Así que muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Hoy ha quedado un vídeo bastante extenso, pero creo que esta película lo merecía. Llevamos mucho esperando y la mayoría queréis una buena explicación. Perdón, que se me ha olvidado, estaba repasando un poco las escenas así impactantes o más destacables de la película y se me ha olvidado contar un poco, incluir en mi discurso como prueba también de mi interpretación, es esa disputa que tiene Maud con la artista, con la bailarina, ya convertida en una especie de demonio, ya totalmente representando la tentación para Maud, la tentación, el pecado, algo que también relatan mucho los historiadores cuando hablan de los santos y las personas que se han santificado, que Dios ha vuelto santas. Siempre primero les han tentado de una forma muy bruta y muy brusca el pecado, el demonio, el mal, y creo que esa escena es la representación exactamente de esa parte. Oh, me gusta cuando Síncope está a tope, con una peli se te nota. El colegio de monjas hasta los 16 años me tiene que servir para algo. Además, por cierto, la inmolación me ha recordado a la de Jodorowsky. Jodorowsky, ahí lo dejo. Dicho esto, muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a los Cristos Arseneggers, a los Cristos Redentores. Por favor, yo quiero más Cristos mazaos, Cristos mamaos en las películas. Por Dios, qué fuerte estaba. Yo quiero películas de terror que se atrevan a criticar a Dios. Venga, dicho esto, muchas gracias Síncope. Como se me de verdad que muchas gracias, Síncope, hoy. Como siempre. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Amén. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.